Seguimos con el capítulo 10, que se titula del llamamiento eficaz. Hemos aprendido que en este capítulo viene lo que es el llamamiento en el primer párrafo y también viene lo que conocemos como la regeneración. Le voy a dar lectura al primer párrafo solamente, que viene al final de su página 3. Aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, tiene bien en su tiempo señalado y aceptable llamar eficazmente por su palabra y espíritu. Ahí tenemos lo que conocemos como el llamamiento eficaz. Recordemos lo que vimos en su momento. El Señor se encargó en su providencia, Él se encargó de que la palabra llegara a nosotros, como lo vimos. Ahí repase sus notas. Y para que ese llamamiento sea eficaz, el Evangelio tiene que ser predicado. El Espíritu Santo llega a nuestras vidas cuando el Evangelio es predicado. Entonces no somos, como algunos piensan, que por creer en la elección soberana del Señor ya no vamos a predicar. Bien entendida, eso nos da más confianza en ir y predicar y nos hace levantar las oraciones correctas. Si depende totalmente de Dios, ¿a quién le vamos a estar rogando porque tenga misericordia por los perdidos? A Dios, al Señor. Y sabemos que Él se va a glorificar, cualquiera que sea el resultado, hermanos. Nosotros al compartir el Evangelio le damos la gloria al Señor Jesucristo cuando le decimos, Él es el único que te puede dar salvación, el único que vino a cargar por la condena de los pecadores. Ahí le damos la gloria al Señor Jesucristo. El resultado es del Señor. Tendrá misericordia de quien quiera tener misericordia. Su gracia se gloría cuando nos da de su misericordia. Su justicia se gloria cuando Él deja a algunos en sus pecados, pero Él se glorifica de cualquier forma. Entonces esos primeros 6 enunciados del párrafo 1, lo que conocemos llamamiento eficaz, y después de alguna forma se nos describe toda esa obra de la regeneración. Sigo leyendo lo que dice la confesión. Dice: sacándolos del estado de pecado y muerte en que están por naturaleza, y llevándolos a la gracia y la salvación por Jesucristo, iluminando de modo espiritual y salvador sus mentes, a fin de que comprendan las cosas de Dios, quitándoles el corazón de piedra, dándoles un corazón de carne, renovando sus voluntades y por su poder omnipotente, induciéndoles a querer hacer lo bueno y llevándoles eficazmente a Jesucristo. Pero de modo que acuden a Él con total libertad, habiendo recibido por la gracia de Dios la disposición para hacerlo. Nosotros acudimos en total libertad porque Él nos capacitó para poderlo hacer. Es la forma en que pasamos de un libre albedrío en ese estado de pecado a un libre albedrío en ese estado de gracia, por la obra de Dios que llegó a nuestras vidas. En nuestro estado de gracia, que es en el que estamos hoy, si es que estamos en Cristo, podemos obedecer a Dios. Por la carne seguimos pecando. Pero la evidencia de que somos hijos de Dios, como hemos aprendido en 1 de Juan, es que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces que haga de nosotros que sea una práctica la confesión de pecados, por la razón de que todos los días pecamos, hermanos. Muy bien, ese es el párrafo número 1. Entonces vamos a ver el párrafo número 2. Aquellos hermanos que siguen luchando con estas doctrinas, aquellos humanos aquellos que siguen pensando que es injusto que el Señor escoja, aquellos que piensen, no, pero el hombre podía él hacer algo por su salvación, pues, que estén luchando, les pido que sigan luchando con eso y que lleguen humildes a la palabra del Señor. Sí, tenemos que sujetar nuestros razonamientos a la palabra del Señor. Recuerden, cualquier pensamiento que le atribuya algo de gloria al ser humano en tocante a la redención, ahí hay soberbia. Dios nos aplasta el orgullo, ¿verdad?, con estas doctrinas. Pero yo entiendo que toma en algunos tiempo para que el Señor nos ayude a entenderlas. Pero luchen con eso para que por la palabra sean derrotados y que no permita el Señor que le robemos la gloria en ningún aspecto, ¿verdad?, tocante en nada de nuestra vida, evidentemente mucho más en cuanto a la redención.
Y miren, el párrafo 2 dice: el llamamiento eficaz es solo por la gracia de Dios, solamente por su gracia. Lo voy a leer. Este llamamiento eficaz proviene exclusivamente de la gracia libre y especial de Dios, no de ninguna cosa prevista en el hombre, ni por ningún poder o instrumentalidad en la criatura, siendo en esto enteramente pasivo, al estar muerto en delitos y pecados, hasta que es vivificado y renovado por el Espíritu Santo, es capacitado de este modo para responder a este llamamiento y para recibir la gracia que éste ofrece y transmite. Y esto por un poder no menor que el que resucitó a Cristo de los muertos. O sea, este párrafo nos enseña claramente que ese llamamiento eficaz, con la gracia de la regeneración, fue y dependió totalmente de Dios. Totalmente de Dios. Vamos a verlo como lo hemos hecho, enunciado por enunciado, con los versos que lo van soportando. Dice el primer enunciado del párrafo 2. Este llamamiento eficaz proviene exclusivamente de la gracia libre y especial de Dios, no de ninguna cosa prevista en el hombre, ni por ningún poder o instrumentalidad en la criatura. Evidentemente esto va en contra de las ideas arminianas, en las que sí creen ellos que en su entendimiento que el Señor da una gracia previa, pero que el hombre, al recibir la gracia previa, puede él aceptar o rechazar ese llamamiento eficaz. Contrario a eso, nosotros decimos que no. Cuando viene ese llamado eficaz, por eso se le conoce como irresistible, llegamos a nueva vida. El Señor nos escogió porque vio en el futuro que nosotros lo escogeríamos a Él. Él nos escogió porque nos amó y porque tuvo misericordia de nosotros, solamente. Dice 2 Tesalonicenses 1:9, quien nos salvó, Dios, y llamó con llamamiento santo. Ahí está el llamamiento eficaz. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿De qué otra manera podríamos entender este texto, mis hermanos? La gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. La misma definición de gracia. ¿Qué es gracia, hermanos? ¿Cómo definen la gracia? Alguien que quiera definir la gracia, mis hermanos. Es un regalo de salvación que llega a nuestras vidas cuando no lo merecemos y cuando merecemos todo lo contrario, ser condenados por nuestros pecados. Pero vean el texto, esa gracia, ese regalo inmerecido por cuanto el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo, habla de ese decreto eterno de nuestro Dios trino de redención, ese plan glorioso que Él tenía para salvar a pecadores. Por eso es que esa gracia ya nos había sido dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, desde eternamente, hermanos. Nuevamente, ¿qué es gracia? Un regalo inmerecido, algo que no merezco cuando merezco todo lo contrario, su ira sobre mí. ¿Cómo podríamos decir que fue porque Dios vio algo en el hombre? Esos son razonamientos humanos, hermanos, que tratan de conciliar. Recordemos los que estuvieron en doctrinas de la gracia. Cuando nacen estas ideas arminianas es por un debate de humanista, justamente. Querer poner al hombre en un pedestal donde no le corresponde. Le corresponde al hombre estar aplastado a los pies de nuestro Señor Jesucristo, todos los hombres. ¿Qué otra forma podemos interpretar este texto, hermanos? ¿De qué otra manera? Solo esa, la gracia nos fue dada en Cristo Jesús. Si estamos en Él, si estamos en la salvación, solo es porque eso, que nos fue dada antes de los tiempos de los siglos. Tito 3, 4 y 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Nuevamente, misericordia, no nos dio conforme a lo que merecemos. En su misericordia, su ira no fue descargada en nosotros.
y por su amor Él la descarga en su propio Hijo. Por el lavamiento de la regeneración, hemos dicho, el lavamiento cuando la palabra fue predicada. La regeneración, lo que ya vimos, y por la renovación en el Espíritu Santo. O sea, textos donde vemos toda la obra es del Señor. Romanos 9:11, ¿de quién habla aquí? Jacob y Esaú. Pero no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Estamos viendo que este llamamiento eficaz con esa gracia de la regeneración es solo, ¿verdad? por Dios, solo por su gracia. Depende totalmente de Dios. Dice el siguiente enunciado: siendo en esto, habla del hombre, enteramente pasivo. Él no hizo nada, el hombre, pasivo, no podíamos hacer nada. ¿Por qué? Dice, al estar muerto en delitos y pecados, hasta que es vivificado y renovado por el Espíritu Santo. Nuevamente, ¿cómo podemos entender estos textos, hermanos? Los que vamos a leer. Primero Corintios 2:14. El hombre natural, recordemos, cuando habla de hombre natural, se refiere al hombre tal como salió del vientre de su madre. O sea, muerto en delitos y pecados. Adán pecó y todos pecamos en Adán. Ese es el hombre natural. Y dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No las percibe. Sí, el mensaje del Evangelio es de Dios, hermanos. La respuesta a ese mensaje, como hemos visto, por la regeneración es por la fe. Pero el hombre no las percibe. No puede ejercer fe. La fe le tiene que ser dada, como hemos aprendido también vez tras vez. Pero no percibe. Puede entender de manera natural, lógica, porciones de las Escrituras, pero no de una manera redentora que le transforme su vida. Todo lo que está aquí escrito, todas estas cosas son del Espíritu de Dios, todas estas. Y dice, no las percibe, pero nuevamente, intelectualmente entiende algunas cosas, pero eso no lo lleva a que sea salvo. Es clara la Escritura, hermanos. Porque para el hombre natural, son locura. Y no las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. Repasa estos textos. Aquellos que piensan que fueron más inteligentes que todos los demás cristianos y ellos entendieron y razonaron y aceptaron. ¿Cómo metes esa idea? Si es que es tu idea, no lo sé, en este texto. ¿Cómo la concilias? No puedes. Porque es una idea que es incorrecta. Te estás exaltando a ti mismo si eso piensas. Humillémonos, hermanos. La salvación es solamente de Jehová. Estamos viendo que el hombre es enteramente pasivo, porque está muerto en delitos y pecados. Y entender esto, hermanos, vamos a ver con lo que dice, nos hace ver ese poder que llegó a nuestras vidas. O sea, glorifica más la obra de Cristo en nuestras vidas por medio de su Espíritu Santo. Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne, la sarx, esa inclinación que tenemos al pecado, son enemistad contra Dios, enemigos del Señor. ¿Por qué? No se sujetan a la ley de Dios. O sea, no quieren obedecer a la ley de Dios. O sea, no quieren, ni tampoco pueden. Pero no quieren y no pueden. Efesios 2:5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. Si nos dio vida es porque estábamos muertos, hermanos. Yo recuerdo cuando, como les he comentado, el Señor nos
hizo nacer de nuevo en una iglesia bautista general, donde si no es arminiana, se conoce semipelagiana, pero se le da crédito al hombre en su decisión para salvación. Y hermanos, y tampoco no condenemos, ¿verdad? Es decir, hay hermanos en iglesias donde el evangelio está siendo predicado. Y como estamos viendo, Él por su gracia nos lleva a otro entendimiento, a ver otra gloria de Cristo, solo por su gracia. Pero recuerdo ahí cuando el Señor me estaba mostrando estas verdades, en una plática que tuve con un diácono y cierta persona, me decían, oye, pero ¿puedes aceptar que Dios hizo el 95% y tú el 5%? Doy gracias al Señor que ya estaba persuadido y le decía, es que no, por lo que dice la Escritura, yo no hice nada. Bueno, ¿puedes aceptar que Dios hizo el 99% y tú el 1%? No. Y bueno, para ellos era alguien que me había desviado de la sana doctrina. Pero nuevamente, solo es por la gracia del Señor. Eso para mí sigue siendo misterioso, cómo Él, a varones que pasan mucho tiempo en las Escrituras, por alguna razón no los lleva a ver estas verdades, no sé por qué. Pero eso me queda bien claro, que si a nosotros nos lo ha hecho ver es solo por su misericordia, por su bondad, por su gracia en nosotros, hermanos. Como veremos en el mensaje del culto, si el Señor permite. No nos jactemos de nada, hermanos, de nada. Y al contrario, sigámoslo rogándole porque nos siga permitiendo ver la gloria, ¿verdad?, de la redención en las Escrituras. Entonces, si dice, si nos dio vida es porque estábamos muertos, no porque estábamos enfermos. Nos dio vida, ¿por qué? Porque estaba muerto, espiritualmente hablando, obviamente, no porque estaba enfermo. Estaba muerto totalmente, espiritualmente hablando, lo que implica, lo que ya leímos nosotros. No nos sujetábamos a la ley de Dios, no las podíamos entender, las cosas del Espíritu de Dios, porque se tienen que discernir espiritualmente. Por gracia sois salvos. Y esa gracia nos fue dada en Cristo Jesús desde antes de los tiempos de los siglos, mis hermanos. Sigamos leyendo el tercer enunciado del párrafo 2. Es capacitado de este modo para responder a este llamamiento y para recibir la gracia que éste ofrece y transmite. Vean esto. Y esto por un poder no menor que el que resucitó a Cristo de los muertos. Por eso decimos que la regeneración es un verdadero milagro que llega a nuestras vidas. Vean, o sea, el poder que llegó a nuestras vidas para darnos nueva vida, para pasarnos de muerte a vida, es un poder no menor que ¿cuál? El que resucitó a Cristo de los muertos. Es una obra, no sé si en algún punto de nuestra vida eterna entenderemos la gran obra de redención del Señor, pero una obra poderosa, llena de gracia, de misericordia, que llega a nuestra... Un verdadero milagro, Señor. Nos resucitó de entre los muertos. ¿Ven la analogía? Un poder no menor que resucitó a Cristo de los muertos. ¿Por qué? Porque así estábamos nosotros. Ese poder llegó a nuestras vidas cuando el Evangelio fue predicado en el Espíritu Santo. Efesios 1, 19, 20. En la oración, ¿verdad?, del apóstol Pablo, porque nos seamos iluminados de tal forma que entendamos la gloria de la redención, él dice, ¿y cuál? La supereminente grandeza, pero, o sea, no encuentra otros superlativos, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Pablo decía, ¿qué más palabras griegas uso para comunicar esto? ¿No? La cual operó en Cristo. Yo creo ahí con eso, ¿no? Resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. Ese poder es el que operó en nosotros, hermanos. Por eso dijo el Señor Jesús, Juan 5:25, de cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Esos muertos éramos nosotros. Escuchamos la voz del Hijo de Dios solo porque Él tuvo misericordia de nosotros. Pasamos a un párrafo, mis hermanos, complicado. Todavía ayer en la noche me quedé meditando un poco más en esto, mis hermanos. ¿Qué pasa? Dice, con los que son mentalmente incapaces de entender la palabra.
Aquí, mis hermanos, tenemos que recordar que la confesión de fe fue redactada por muchos pastores, teólogos, pero pastores. Entonces en la confesión hay un corazón pastoral. Y en esta época de la historia en que ellos están, había mucha mortandad de infantes, enfermedades, etc. Entonces seguramente muchos se preguntaban, ¿no? O sea, sí, ¿y qué pasa con nuestros bebés, infantes que mueren en el vientre o a una edad en la que ellos no podían entender el Evangelio? Y yo pienso que por ese corazón pastoral es lo que guió a estos hermanos a incluir este párrafo. Con todo es muy controversial. O sea, hay posturas diversas en esto. John MacArthur, que está en la presencia del Señor, él decía que él sostenía que todos los niños que morían en la infancia, a una edad antes de poder discernir en su intelecto, decía todos ellos, o sea en el vientre o a cierta edad, él decía todos ellos van al cielo, todos ellos van con Dios, decía John MacArthur. Porque pues, que dice, si no sostengo esto, ¿de qué forma le puedo dar esperanza a una madre, ¿verdad?, que perdió a su bebé? O sea, la forma de darle esperanza es decirle, tu bebé está en el cielo. Pero hermanos, como vamos a ver, pero si la Escritura no soporta claramente esa verdad, estamos dando una esperanza que es falsa. O sea, claro, la esperanza viene por medio de la palabra del Señor, pero una esperanza que viene de un entendimiento correcto de su palabra. Entonces, dice la redacción de este capítulo 3, los niños escogidos, le agregan esa parte. Con todo hay algunas notas que no aparecen en algunas ediciones de la confesión, pero sí en el original. Pero ellos dicen, los niños escogidos, llegaron a esto. O sea, ellos por un estudio de las Escrituras no pudieron afirmar todos los niños, no pudieron afirmar. Tampoco pudieron afirmar, o sea, ninguno va al cielo, no. O todos van al cielo, no. ¿Qué dicen? Los niños escogidos. Vamos a verlo, hermanos, esto. Dice que mueren en la infancia, pero por eso se agregó escogidos. Son regenerados y salvados por Cristo por medio del Espíritu, quien obra cuando, dónde y como quiere. Incluye. Así lo son también todas las personas escogidas, nuevamente se agrega, escogidas, que sean incapaces de ser llamadas externamente por el ministerio de la palabra. Hay quien se incluye, personas que tienen una deficiencia mental severa, que no pueden intelectualmente razonar, ¿verdad?, lo que se les está diciendo. Incluye a ambos en este grupo. Antes de ver esto, mis hermanos, pensemos el arminianismo, en el cual depende totalmente de quién, del ejercicio del libre albedrío del hombre. El arminianismo, ¿cómo podría dar esperanza a estos bebés o a estas personas incapaces por una afección mental? ¿Cómo les puede dar esperanza a ellos? Simplemente no puede. ¿Sí, mis hermanos? O sea, con todo, hermanos, lo que vamos a ver es de que la doctrina que da esperanza, porque sí creo que hay esperanza, aquí como lo vamos a ver, con todo es la doctrina que abrazamos nosotros. No hay otra doctrina. Y vamos a ver que sí hay esperanza aquí. Entonces, leamos, dice, el apoyo bíblico para la afirmación de este párrafo es Juan 3:8. Recordemos, cuando viene Nicodemo con el Señor Jesús, ¿verdad?, y le dice el Señor Jesús, de cierto te digo, el que no naciere no puede ver el reino de Dios. Y le va agregando, ¿verdad?, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, es necesario que Dios haga una obra sobrenatural en nuestras vidas para poder ver, ¿verdad?, las cosas del Señor. Es el texto que ellos ponen como soporte, diciendo el Espíritu Santo es poderoso para obrar como quiere y donde quiere. Y Él puede ciertamente obrar para que infantes o para que personas con incapacidad puedan ser regenerados, porque no depende ni del infante ni de la persona con esta incapacidad. De la misma forma que no dependió de nosotros, hermanos.
Dependió solo del poder del Espíritu Santo, como estamos viendo. Sí, mis hermanos, por eso dice, el viento sopla de donde quiere. ¿A qué se refiere aquí? Al Espíritu Santo. Oye su sonido. Bueno, una analogía, obviamente, ¿verdad? Se refiere al viento, pero es una analogía que apunta a la obra soberana del Espíritu Santo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es decir, es solo por la decisión soberana del Espíritu Santo. Ahora, los casos de Juan el Bautista y Jeremías se citan como prueba de esta afirmación. Y aquí voy a citar notas del doctor Sam Waldron, mis hermanos. Dice, pero sigue habiendo el problema de que ni Juan ni Jeremías murieron en la infancia. O sea, no tenemos en las Escrituras un caso claro de alguien que haya muerto en la infancia y que claramente veamos que fue al cielo, es lo que él dice. De Jeremías se dice, antes que te formase en el vientre, te conocí. Antes que nacieses, te santifiqué. O sea, ahí está. Te santifiqué, te aparté para mí. Desde el vientre, te di por profeta a las naciones. Sí, pero Jeremías nació, vivió. O sea, no es un caso en el que murió en la infancia. Es lo que argumenta el doctor Sam Waldron. Otro caso milagroso que vemos aquí es el de Juan el Bautista. Él fue regenerado en el vientre de su madre. Lo vemos por las Escrituras. Pero nuevamente, Juan el Bautista nació y vivió y ejerció todo su ministerio. Sí, mis hermanos, o sea, lo que argumenta es, no hay un caso en el que veamos claramente. Vamos a ver el caso de David también, vamos a verlo ahorita. Es lo que va argumentando. Vamos a leer este texto. Lucas 1, 41 al 44. Aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. ¿Quién es esa criatura? Juan el Bautista. Tremendo, ¿verdad? Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres, a María, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. No hay duda. El Señor regeneró ahí a Juan el Bautista, no hay duda. Ahora, esta es una inferencia, mis hermanos. Una inferencia que creo que no es correcta. Es decir, hablando de la criatura en el vientre, Juan el Bautista, había estado expuesta, o sea, él había estado expuesto en su vientre a la predicación del Evangelio, es pregunta. O sea, es decir, ahí en la familia, ¿no? O sea, Elizabeth, María, etcétera, ¿se había hablado del Evangelio en su familia? Sí se había hablado. ¿Por qué digo esto? Hay una postura que dicen ciertos comentaristas. Algún comentarista dice que Dios puede regenerar aún sin que el Evangelio haya sido predicado. En lo personal, mi postura es que el Evangelio tiene que ser predicado, o sea, tienen que ser expuestos de alguna forma al Evangelio, porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación en el Espíritu Santo. Eso, mis hermanos, ya da mucha esperanza a los bebés, niños, que nacen y que viven y que nacen en un seno de una familia cristiana. Da mucha esperanza. Aún el bebecito aquí, de brazos, bebecitos que están aquí, han sido expuestos al Evangelio. Eso es esperanza, ¿verdad, mis hermanos? Como veremos, son esos argumentos que sí dan esperanza a aquellos padres cristianos que Dios en su providencia les ha permitido que pasen por esa tragedia de perder a un niño. Entonces, esto es algo personal y aquí hay autores teólogos que no coinciden. Yo sí creo que el Evangelio tiene que ser predicado. Toda persona que es regenerada, yo creo que tiene que ser expuesta ¿a qué? A la predicación del Evangelio. Algunos pueden aquí discrepar, y está bien, pero esa es mi postura. Ahora, viene esto. Muchos han apelado a la declaración de David tocante a su hijo infante muerto. Él dice, mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar?
¿podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Ahora, esto tiene dos interpretaciones posibles. Como la interpretan algunos, y son los de una teología presbiteriana. ¿Cómo van a interpretar este texto alguien que tiene una teología presbiteriana, mis hermanos? ¿Cómo creen que lo van a interpretar cuando dice yo voy a él? ¿En dónde está este bebé que murió? Conforme a esa interpretación presbiteriana, ¿cómo creen que la van a interpretar? ¿Dónde está? En el cielo. Porque ellos, o sea, a los niños ya los bautizan. Claro que no entienden que el bautizo los salva, no. Pero sí entienden que son parte del pacto, del nuevo pacto, hasta que ellos demuestren que no lo son. ¿Sí, mis hermanos? Así lo entienden ellos. De tal suerte que cuando ya alguien que fue bautizado en la infancia y ya en una edad madura él ejerce la fe que el Señor le da, no lo vuelven a bautizar porque ya fue bautizado. ¿Sí me explico? Algo que nosotros los bautistas, ¿verdad?, empezamos a bautizarlos una vez que públicamente dan fe de que fueron salvos por Cristo. Ellos no lo hacen. Es decir, ellos ya son parte del pacto, se les trata como hijos del pacto hasta que ellos demuestren lo contrario. Entonces ellos van a interpretar este texto como que este niño, por ser hijo de David, hijo del pacto, ¿está dónde? En el cielo. ¿Sí, hermanos? Y aquí tengo una porción aquí justamente de un autor que se llama Richard Phillips. Es muy buen autor, pero es presbiteriano. Se los voy a leer para que lo tengan, y se los voy a enviar ahí al chat para que lo tengan. De este no les traje copias. Vayan por favor al segundo libro de Samuel 12, versos 20 al 23. Segundo libro de Samuel 12, verso 20 al 23 dice: Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿Qué es esto que has hecho? Por el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Una postura, vean, yo voy a él, al cielo. Otra postura, yo voy al sepulcro. Dos posturas. ¿No? Le voy a leer la primera postura, que es de un teólogo presbiteriano. El comentario de David fundamenta nuestra esperanza en la salvación de los hijos del pacto que mueren. Ahí está, los hijos del pacto que mueren. Si bien la Biblia no contiene, aceptan eso, declaraciones directas sobre los niños que mueren en la infancia, toda la evidencia bíblica nos insta a confiar en el cuidado eterno de Dios para los hijos del pacto que mueren. Dios le dijo a Abraham: estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti por sus generaciones, por pacto eterno, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Aquí David afirma con confianza: iré a él, pero no volverá a mí. Con estas palabras David expresa su confianza en que su hijo lo estará esperando en el cielo cuando llegue el momento de que David llegue allí después de su propia muerte. Esa es la postura. Ahora podríamos decir, sí, claro, eso le dijo Dios a Abraham, pero hay muchos descendientes de Abraham que se perdieron. ¿Vean, mis hermanos? Entonces, ¿qué dice Sam Waldron? Este es el comentario que hace Sam Waldron, bautista como nosotros. Dice: la presuposición en esta apelación es que David se refiere al cielo. Pero los pasajes paralelos en el Antiguo Testamento dan a entender convincentemente, dice él, que David se refiere al Seol o al sepulcro. Aquí cita Job 7:9: como la nube se desvanece y se va,
así el que desciende al Seol no subirá. David irá al sepulcro, al Seol, pero el bebé no regresará del sepulcro. No se puede entresacar un apoyo seguro para la doctrina que aquí se afirma de un pasaje que tiene otra interpretación que es mucho más probable. ¿Sí, mis hermanos? Sigue diciendo Sam Waldron. El hecho es que la Biblia guarda silencio en cuanto a esta cuestión. O sea, no hay claridad exacta. O sea, a Dios no le plació decirlo. Y comenta él, hubiera sido mucho mejor, por tanto, que la confesión simplemente no hubiera dicho nada sobre esta materia. Porque él está convencido de que la Biblia no dice nada, o sea, no afirma o refuta o niega nada sobre los infantes que mueren. Dice, sin embargo, esta es una cuestión que muchos han afrontado con la muerte de sus propios niños o los de otros. Si la Biblia no dice nada acerca de esa cuestión directamente, hay perspectivas bíblicas generales que deben gobernar nuestro pensamiento sobre la condición de los niños que mueren en la infancia. Y aquí está el cómo podemos dar esperanza. La esperanza se da mirando el carácter de nuestro Señor, descansando en Él, en el Señor, del cual leímos que es amantísimo, benigno, misericordioso, abundante en bondad y verdad, en que Él no hará nada que sea injusto. ¿Sí? Descansamos en el carácter de Dios, en el que todo lo que Él hará será para su propia gloria, mis hermanos. Descansamos en Él. Yo creo que una familia cristiana que haya perdido un bebé le puede rogar al Señor, ten misericordia de Él, que yo lo pueda ver cuando esté en tu gloria, pero que se haga tu voluntad. Pero descansamos en el carácter de nuestro Dios. Ahí está la esperanza, hermanos. Yo pienso que ahí hay una verdadera esperanza, en su misericordia, en su bondad, en su justicia, en su rectitud, en su poder para salvar aún a un niño, como lo hizo con Juan el Bautista, en su soberanía. Cualquiera cosa que sea lo que Dios decida hacer con los infantes que han muerto, Él hará lo que es bueno y lo que es justo. Y nada puede impedir que Él haga lo que a Él le agrada. Y Él tiene toda la capacidad, todo el poder para salvar a aquellos niños que mueren en la infancia. También es algo que no podemos negar. Claro que tiene todo el poder. Entonces es algo que nos da esperanza, ¿verdad, mis hermanos? Otra cosa que menciona que nos da esperanza es nuestro conocimiento del propósito de Dios. Sabemos que los propósitos misericordiosos generales de Dios con sus hijos incluyen beneficios temporales, pero también espirituales. Pues Salmos 112, 1 y 2. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Si hay una promesa ahí, de que aquellos hijos que nacen en un seno cristiano podrán ser alcanzados. ¿Me entiendes? No se puede afirmar, pero están estas promesas. Salmo 115, 14 y 15. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Sabemos que ahí, esto se refiere en primer lugar a una bendición material, como sabemos, sombras, ¿verdad? Pero también hay un alcance que es espiritual. Benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Proverbios 27. Camina en su integridad el justo. ¿Ven? Aquí sí está hablando de quién, alguien que ha sido salvado, ¿verdad? Sus hijos son dichosos después de sigue diciendo el doctor Sam Waldron, debemos ser cautos aquí, pues estas son solamente promesas generales y condicionales. Sin embargo, no es erróneo deducir de tales pasajes que Dios ama tanto a sus hijos, que frecuentemente incluye a los hijos de ellos en sus propósitos salvadores. Esto debe ser apto para calmar el corazón dolido del Hijo de Dios, enlutado pero sumiso a la voluntad soberana de Dios. Amén. Siga usted meditando en esto, hermano. Ahí espero haberle ayudado un poco con lo que les dejo. Y leamos finalmente el párrafo 4.
¿Qué pasa con aquellos que escuchan la palabra pero no son escogidos? De esto ya habíamos hablado en la confesión. Pues el llamamiento solo les llega de manera que general. No son salvos. Ahora, ¿qué pasa con los que nunca oyen la palabra? ¿Qué pasa con ellos, hermanos? Pregunta a ustedes. Con aquellos que nunca escucharon el Evangelio, ¿qué va a pasar con ellos? Siguen muertos. Ajá, exacto, las dos cosas, ¿verdad? O sea, si el Evangelio no les llegó, es porque no eran escogidos. Y si el Evangelio no les llegó, seguirán muertos. Recuerden lo que vimos en la primera clase. El Señor en su soberanía se ha encargado de que a nosotros nos llegara el Evangelio. Él se encargó, hermanos. Él. Recuerda la manera, ese día o esos días, o no sé, en que tú fuiste expuesto al Evangelio y trata de recordar todas las circunstancias y dar la gloria al Señor. Wow, Señor. Tú permitiste que tal persona no estuviera, o que sí estuviera, o que ese día recibiera la invitación. No lo sé. Pero Él se encargó de que tú llegaras ese día que el Evangelio te fue predicado y el Señor te trajo a salvación. Él se encargó de todo. Entonces, ¿qué pasa con los que nunca escuchan la palabra? Si nunca la escuchó, no es un escogido y él está muerto por sus propios pecados, ¿eh? Condenado por sus pecados. ¿Sí? Dios condena por los pecados de los hombres, no porque no los eligió, hermanos. O sea, es decir, nadie será injustamente enviado al infierno. Todos los que están en el infierno son merecedores de ese castigo eterno por sus pecados. Nosotros recibimos misericordia del Señor, es distinto, para su gloria. Entonces el párrafo 4. Otros que no son escogidos, aunque sean llamados por el ministerio de la palabra y tengan algunas de las operaciones comunes del Espíritu, como no son eficazmente traídos por el Padre, no quieren ni pueden acudir verdaderamente a Cristo y por lo tanto no pueden ser salvos. Mucho menos pueden ser salvos los que no reciben la religión cristiana, entiéndase, el Evangelio. Por muy diligentes que sean en conformar sus vidas a la luz de la naturaleza y a la ley de la religión que ellos profesen. Por muy buenos que se puedan ver, lo que dice aquí. Ahora, este párrafo enseña 2 puntos. Que los que no son elegidos no serán salvos porque no vendrán a Cristo. Y 2, que la luz de la naturaleza no provee ninguna base para la fe salvadora en los que no han sido tocados por el Evangelio, por los que están sin Dios y sin esperanza. Algunos textos, Mateo 22:14, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Tú fuiste uno de esos pocos si estás en Cristo. Mateo 13:20-21. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Por eso dice, el que persevere hasta el fin será salvo, hermanos. Tenemos que estar animándonos, exhortándonos a las buenas obras. Bueno, y de nuevo, hermanos, cuando se nos ausente alguna persona que habitualmente viene aquí, llamémosle, preguntemos por él. No sé qué sean endurecidos. Hebreos 6:4-6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. De estas personas que pueden permanecer años, ¿verdad? O sea, pueden gozarse con los cantos, aún con una buena prédica, pero finalmente no fueron salvos y recayeron. Habla de ese tipo de personas. Aún habla de, este texto, aún habla de personas que estuvieron trabajando en la obra del Señor, como dice Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Habla de personas que estaban trabajando para el reino, pero vean en sus palabras de quién dependían estos hombres, de sus propias obras. No profetizamos, o sea, no profetizamos, no echamos fuera demonios, no hicimos milagros, que todo eso que hicimos no nos bastó, no, porque no es por obras, es por gracia. Juan 6:64 y 65. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado del Padre.
Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación. Esto ya habla del segundo punto, ¿verdad? ¿Qué pasa con aquellos que nunca escuchan el Evangelio? Pues seguirán muertos en sus pecados. Y en ningún otro hay salvación. ¿Por qué? No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Solo Él. Juan 4:22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Amén. Nuestro Señor Jesucristo. Y Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. Y gracias a Dios. Estamos cerrando este capítulo, mis hermanos, del llamamiento eficaz. Y como a manera de conclusión, estaremos leyendo toda esta página para recordar lo que hemos visto. Entonces, en las Escrituras encontramos dos clases de llamados. Un llamado general, donde la salvación se ofrece a todos los hombres de una manera imparcial e indiscriminada, y un llamado eficaz, como ese llamado con voz fuerte que Jesús dirigió a Lázaro, ordenándole que saliera de la tumba cuando dijo: Lázaro, ven fuera. El hombre muerto salió porque esta clase de llamado crea lo que exige. Así él dice: vive, crea que vida. Si se cree, le crea la fe. Si se arrepiéntete, crea arrepentimiento. Si se sígueme, crea obediencia. El Señor nos capacita, nos saca de ese libre albedrío esclavizado al pecado para ahora un libre albedrío que puede escuchar la voz de Dios y obedecerle, pero es porque Él nos capacita y libremente vamos hacia Él. Este llamamiento eficaz es solo de Dios, solo para los escogidos, se hace en el tiempo señalado por Dios, es solo por su palabra y solo por su espíritu. Resumiendo cosas que ya vimos, ¿verdad, mis hermanos? El conocer lo anterior nos librará de querer buscar métodos pragmáticos, o sea, métodos que pensemos que funcionen para intentar atraer a salvación a los perdidos. Obras de teatro, no sé qué, cosas así. O sea, con entender esto, ¿a qué nos llevará? A perseverar solo en predicar su palabra, solo su evangelio, como leche pura. Y el Espíritu Santo, Él tendrá misericordia de quien tenga misericordia. Solo la gracia soberana de nuestro Dios puede lograr esto, así que perseveremos en su palabra, oremos por los perdidos y toda la gloria sea para nuestro Dios. Y reflexiona de nuevo en esto, mi hermano. Pensemos, de entre todos los hombres, solo algunos escuchan el evangelio. De entre ese número, solo algunos son afectados de forma salvadora por el evangelio. ¿Ven? Hay muchos que no lo van a escuchar, y muchos que lo escuchan y no serán llamados eficazmente, y solo unos pocos. Y qué bendición, hermanos, que seamos de esos pocos. No por nada en nosotros, solo por la gracia de nuestro bendito Señor. Dios ejerce su gobierno soberano para que los elegidos escuchen el evangelio. Él se encarga, y solo ellos responderán con arrepentimiento y fe. Y esto lo hacen solo después de que Dios les da un nuevo corazón por medio del poder creador de su Espíritu Santo, la regeneración. La regeneración es la obra de Dios por medio de la cual nos da nueva vida. Preveniente, recordemos, ¿por qué es preveniente, mis hermanos? Antes de la fe, a eso se refiere. Inmediata. Monergista, ¿por qué monergista? Solo de la obra soberana de Dios. Misteriosa, ocurre cuando Él quiere. Soberana, ¿a qué se refiere aquí soberana, mis hermanos? Ajá. Que Dios se encargó de todo para que llegara a tu vida en el momento que Él ya había decretado. Eficaz, porque te capacitó para responder con arrepentimiento y fe a ese llamado. ¿Y cómo se ve? En buenas obras, que lo veremos. Entonces, de nuevo, los niños escogidos, conforme a todo lo que ya leímos, que mueren en la infancia, son regenerados y salvados por Cristo. Por Cristo, ¿verdad? ¿Por medio de qué? Del Espíritu, quien obra cuando, dónde y como quiere. Así lo son también todas las personas escogidas que sean incapaces de ser llamadas externamente por la palabra. Otros que no son escogidos, aunque estén llamados por la palabra, como no son eficazmente traídos por el Padre, no quieren ni pueden acudir verdaderamente a Cristo. Por lo tanto, no pueden ser salvos. Mucho menos pueden ser salvos los que no reciben la religión cristiana, o sea, el Evangelio de Cristo. Por muy diligentes que sean en conformar sus vidas a la luz de la naturaleza, a la ley de la religión que profesan. Entonces, hermanos, el saber que Dios tuvo misericordia de nosotros porque quiso tener misericordia,
cuando nosotros éramos dignos de muerte, de su ira, debe llenar nuestro corazón de una gratitud evangélica. Aprendamos eso, gratitud evangélica. Entiendo el evangelio, entiendo la misericordia. Esa es una gratitud evangélica. Y por esa gratitud amo a Dios, sirvo a Dios, obedezco a Dios. Este salmo precioso dice, 85:10, la misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. ¿En dónde, mis hermanos? En la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Ahí fue la ira de Dios sobre el Hijo. Ahí estaba Él mostrando su amor por nosotros. En el mismo acto. La ira de Dios sobre su Hijo, en ese acto estaba mostrando su amor por nosotros. ¿Sí? ¿Sí? ¿De qué manera conocemos el amor de Dios? En que puso a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Ven? La ira descargada en el Hijo, ahí vemos el gran amor de Dios por nosotros. La ira que era sobre nosotros estaba siendo descargada en Él. La misericordia llegó a nosotros solo porque la justicia de Dios fue satisfecha cuando su santa ira cayó sobre nuestro sustituto. Ese es el evangelio que nos fue predicado cuando el Espíritu Santo nos trajo nueva vida. Ese es el evangelio que debemos de predicar. Y Dios en su soberanía tendrá misericordia de quien quiera tener misericordia para la gloria de su gracia. Endurecerá a quien quiera endurecer para la gloria de su justicia, hermanos. Amén. Pues gracias a Dios. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor, que nos permite, Señor, tener la libertad para estos tiempos, Señor, de aprender de aquella fe, Señor, que confesamos, Padre. Te pido, Señor, que sigas abriendo el entendimiento de todos nosotros, Padre. Síguenos humillando con tu palabra, que reconozcamos que es solo por tu iniciativa, por tu gracia, misericordia, Señor, que estamos, Padre, en la salvación. Señor, que eso muévenos, Padre, a que se vean en vidas santas, Señor, por una gratitud evangélica, Padre. Reconocemos, Señor, que si entendemos un poco más, de nuevo, es solo por tu Espíritu Santo. Por nosotros mismos, Señor, nos alejaríamos de ti, pero tú eres el que nos has atraído y nos mantienes, Señor, en los caminos de la salvación. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo en Cristo Jesús. Amén.